En el capítulo de hoy vamos a abordar mitos y tabúes sobre salud sexual y reproductiva. Damos la bienvenida a Ámbar y a Mika, nuestras compañeras en el desarrollo del podcast, y a los profesionales invitados, Andrés Mercado y Paola Hidalgo. Sean bienvenidos al programa Ponte Pilas, lo que siempre quise preguntar. Sería que tener miedo, así como vergüenza, algo así. Por ejemplo, decir que estoy en un taller de sexualidad y pensar que mis tías digan como que sexualidad. Tú a esa edad pensando en sexualidad y todo eso. Buenísimo. Es buenísimo ese tema. Ok, un mito un tabú que escucho mucho a mi alrededor. A mí me encanta hablar sobre feminismo porque creo que erradicar la violencia es una de las ramas más importantes que tiene este movimiento, ¿no? Y sí me diera mucha curiosidad saber qué es lo que en realidad piensa mi familia sobre eso. O igual, me encanta el activismo en lo que es derechos humanos de todas las personas, ya sean de las comunidades LGTBQ+, o igual, feministas, etc. Y me encantaría saber mi familia qué es lo que realmente piensa sobre eso. Porque siento que como que de frente apoyan mucho, pero capaz por atrás están pensando que no. O sea, no. Sí, hay muchas cosas, muchos tabúes que se tejen sobre todo en las familias. Es como pensar, como lo que les cuesta a nuestras familias pensar que nosotras estamos involucradas en el feminismo, estamos involucradas en saber mucho más de sexualidad, lo que nos contaba Ámbar. Y quizá para las generaciones, o sea, no actuales, sino siempre las generaciones más jóvenes, a mí en la adolescencia me costaba pensar que mi papá y mi mamá tenían relaciones sexuales. Y me costaba pensar que mis abuelos, mis tíos, mis tías tenían vida sexual activa. Porque eso era algo que no, o sea, que de todas las maneras posibles podríamos pensar en otras formas de que ellos vivían, menos en que se relacionaban sexualmente. Entonces, creo que los tabúes se refuerzan en familia, siempre mucho más. Y lo que nos dice el Ámbar, ¿no? Que es súper generalizado. Así como no, a mí me da un poco de reparo de hablar en los talleres que me involucro, porque piensan que soy muy joven para saber de sexualidad, que qué quiero, que qué estoy queriendo hablando de sexualidad, ¿no es cierto? Pero saben que sí es importante abordar el tema de la sexualidad en las diferentes edades. Porque, por ejemplo, uno sí tiene como tabú de no pensar de que las personas de la tercera edad o los abuelos no tienen relaciones sexuales. Y al contrario, ellos tienen relaciones sexuales. O sea, la vida sexual de ellos no se acaba. Sí, entonces eso es súper importante. Sino que aquí gira en torno a otra cosa. Que muchas veces las mujeres, obviamente, o los hombres, por algunas enfermedades, por ejemplo, disfunción eréctil, ¿sí? Por problemas en la circulación, o las mujeres ya llegan a una edad que es la menopausia, y aquí disminuye justamente la parte hormonal. Y al disminuir la parte hormonal, disminuye la lubricación. Entonces, claro, al momento de tener relaciones sexuales, para ella se hace súper complicado, para ambos, para la pareja se hace súper complicado. Entonces uno tiene que aprender a complementar y a entender, por ejemplo, a los abuelos, a las personas de la tercera edad. En este capítulo te invitamos a desentramar algunos mitos y tabúes. Mito número 1. ¿Los hombres siempre tienen ganas? Ok. No necesariamente, ¿sí? Hay un instinto de los hombres más desarrollados, que esto tiene que ver con un tema también de la evolución. Sin embargo, no. Esto es un mito que es falso. Los hombres no siempre tienen ganas. Aquí tenemos que insistir en que se debe conocer justamente a la persona o a la pareja, ¿sí? Ya que las mujeres también pueden tener ganas,
¿sí? No necesariamente tiene que ver ligado o tiene que estar ligado al factor de que ser hombre siempre tiene que tener ganas. Esto no es verdad. Existen, por ejemplo, cosas completamente naturales. Por ejemplo, la erección en las mañanas. Esto tiene que ver algo con una cosa que se llama el ciclo circadiano. Esto es algo completamente normal y no significa que los hombres nos hayamos levantado con ganas, ¿sí? Sino que tiene que ver justamente con una regulación hormonal que existe en el cuerpo, que se llama el ciclo circadiano, y por eso los hombres en las mañanas tendemos a tener erecciones, ¿sí? No necesariamente tiene que ver que tengamos todo el tiempo ganas. Nos han hecho creer que los hombres siempre tienen ganas, que los hombres son los activos en la relación y que las mujeres somos las pasivas. Esto responde a un tema social, a un tema de construcción, en donde nos ponen a las mujeres en un rol pasivo, en un rol de esperar las ganas de él o de esperar lo que quiera él. Y regularmente se dice que los hombres siempre tienen ganas, que los hombres siempre están dispuestos a una relación sexual, y cuando los hombres no acceden a una relación sexual, pues se les tilda de cobardes, se dice que son gays, se dice que son poco hombres. Y esto responde justamente a lo que decía Andrés, al contexto, a la relación que tenga con la pareja, o simplemente al estado de ánimo también. O sea, puede ser que un día nos despertemos con felicidad y puede ser que la felicidad también nos lleve a tener una relación sexual placentera, o puede ser que estemos tristes, que estemos estresados, estresadas, que tengamos muchos problemas y que definitivamente no nos vengan las ganas de tener relaciones sexuales. Mito número 2. Es mejor usar doble preservativo. Esto es un mito. Ni usar ni 2, ni 3, ni 4. ¿Sí? Esto tiene que ver algo ligado con los materiales con los que está hecho el preservativo, ¿sí? Y también con física. Hay que entender que si yo pongo dos superficies que están rozando, tengo más chance o tengo más probabilidad de que el preservativo se rompa. Esto es la primera cosa que tenemos que decir. Entonces esto no tiene absolutamente nada que ver de que si me pongo 2 preservativos o 3 preservativos, estoy más protegido. La otra cosa es que, como ustedes saben o como ustedes han podido ver, los preservativos tienen por lo generalmente lubricante. Y claro, si yo pongo lubricante en un preservativo y me pongo otro preservativo, la tendencia es que el primer preservativo se tenga o tienda a salirse al momento de tener la relación sexual, y a la final me voy a quedar con un preservativo. Lo importante al momento del uso del preservativo es la colocación del preservativo, y esta es la razón por la que el preservativo muchas veces falla, y es porque no nos han enseñado o no les enseñan cómo es el uso adecuado del preservativo o cómo se debe de colocar un preservativo adecuadamente, porque esto tiene su ciencia y esto se debe de enseñar también, cómo colocar un preservativo por el lado adecuado. Puedo utilizar cualquier tipo de lubricante, no debo utilizar cualquier tipo de lubricante, cuál es el preservativo indicado para mí, si es con ondulaciones, si es con estrías, si es con protuberancias, si es con sabores, porque no todos los preservativos están hechos para una relación sexual, ¿sí? Las personas que justifican el no uso del preservativo pueden utilizar, por ejemplo, lo que son los extrafinos, ¿sí? Hay una tendencia a pensar que los extrafinos no son buenos. Sin embargo, todos los preservativos tienen o están testeados o están garantizados, ¿sí? Pasan por pruebas de calidad antes de ser lanzados al mercado. Lo mismo sucede. Sin embargo, los que no deberían de utilizarse o los no recomendados al momento de tener una relación sexual, ¿sí? Peniana vaginal o pene vagina, ¿sí? O pene anal, no se debería de utilizar. Por ejemplo, los preservativos que son de sabores. Los preservativos de sabores son para tener sexo oral.
La doble protección de la que se habla no se refiere a dos preservativos o dos condones. La doble protección se refiere a un preservativo o a un anticonceptivo de barrera, que es el condón, más otro anticonceptivo que puede ser un hormonal, que puede ser o una T de cobre o que puede ser cualquier tipo de anticonceptivo. Con esto estamos previniendo las infecciones de transmisión sexual por un lado con el preservativo o condón, y por el otro lado estamos previniendo también el embarazo no deseado o no planificado. Entonces, eso para aclarar de la doble protección que siempre escuchamos en algunas propagandas, en algunos medios de comunicación, que se refiere a dos tipos de anticonceptivos, uno hormonal y uno de barrera. Mito número 3. Falta de educación sexual para expresar deseos y necesidades sexuales. Sí, y esto va ligado justamente a todo lo que venimos hablando anteriormente, que es la falta de conocimiento sobre el cuerpo, la falta de conocimiento sobre cuándo decir no, cuándo decir que sí, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Y para poder expresar o para poder decir lo que me gusta o no me gusta, hace falta perder todos esos mitos, todas esas vergüenzas que nos han enseñado y todas esas condenas que existen en los cuerpos, especialmente de las mujeres. A los hombres regularmente se les educa de otra forma o se educan de otra forma mediante los medios de comunicación, mediante la transmisión de generación en generación, cómo son sexualmente los hombres. En cambio, a las mujeres no se nos educa para poder expresarnos libremente, para poder también explorarnos y conocer nuestro cuerpo. Ahí también podemos decir que la masturbación o el autoerotismo no es una práctica únicamente masculina o de hombres, que también es una práctica de mujeres y debería convertirse en una práctica naturalizada y en una práctica no condenada por la sociedad y no condenada por las familias. La masturbación o el autoerotismo nos sirve muchísimo para conocer nuestro propio cuerpo, para conocer nuestros deseos, para conocer nuestros gustos y para saber también qué es lo que no me gusta. Y bueno, tomar en cuenta también que si bien la masturbación es un derecho sexual de las personas, independientemente si somos hombres, si somos mujeres, es también un tema en donde no se lo debe realizar en público. Para realizar la masturbación o realizar el ejercicio del autoerotismo, es necesario primero contar con un lugar tranquilo, contar con la intimidad que hace falta como persona y poder experimentar. Regularmente se confunde esto del derecho, de decir yo tengo derecho a masturbarme porque es parte de mi derecho sexual, y se lo puede hacer en público, se lo realiza en público, cuando esta es una práctica que falta a los valores y falta también a las convenciones sociales y sobre todo falta al derecho de las otras personas que tenemos para vivir y sobre todo estar en un espacio donde nos sintamos cómodas. La masturbación, hay algunos hombres regularmente que suelen masturbarse en los buses o en los lugares públicos, esto pensando en que las mujeres o otras personas van a ver o van a ser espectadores de esas prácticas, y lo que se logra aquí es que se falta el derecho de las otras personas de vivir en armonía y de no presenciar actos que nos pueden resultar obscenos o que nos pueden resultar incómodos a todas las personas. Entonces, para hablar de autoexploración, autoerotismo, masturbación, es hablar de un acto que debe ser realizado en la intimidad sin faltar el respeto a la sociedad o a las personas que están alrededor. Aquí también hablamos de, como decía Pau, de cosas patológicas, ¿sí? Como es el voyeurismo, como es el exhibicionismo, ¿sí? Que justamente tienen que ver con otro ámbito que es un poco más profundo, ¿ya?
Lo importante aquí es que uno debe de conocer qué funciona mejor en cada uno, ¿sí? Y la mejor forma para satisfacer a la otra persona. Ahora, como dijo también Pau, existen otras formas, ¿no? Que uno también tiene que aprender a explorar con su pareja. Lo que es, por ejemplo, el sexo oral, la masturbación, el uso de lubricantes, el uso de juguetes sexuales, que esto también es bastante importante al momento del disfrute o al momento de tener relaciones sexuales con la pareja. Uno aprender a conocer la pareja para saber justamente qué es lo que la persona desea o la persona necesita o le gusta, y lo que no le gusta también es importante tocarlo, ¿no? Porque hay muchas cosas que puede ser que a mí no me gusten o que a mi pareja no le gusten, y uno debe de aprender a expresarlo y aprender a conocerlo. Mito número 4. Una mujer no puede quedar embarazada cuando el hombre eyacula fuera. Perfecto, es una muy buena pregunta y tiene que ver con un método antiguamente muy utilizado, que era el coitus interruptus, así se llama. Significa que al momento de yo tener ganas de eyacular, eyaculo por fuera o interrumpo la eyaculación, por eso se llama coitus interruptus, interrumpo el momento del coito, ¿sí? Esto es un mito, ya que en el líquido preseminal muchas veces se encuentran espermatozoides, ¿sí? Y esto puede dejar embarazada a la persona. Ahora, la otra cosa es que también tiene que ver mucho con el autocontrol o con el control, ¿sí? Y se dice muchas veces, no, para seguir teniendo relaciones sexuales, se dice, por ejemplo, no eyaculado. Mentira, que ya la persona de pronto ya eyaculó o ya terminó dentro y sigue teniendo relaciones sexuales. Sin embargo, esto es un mito. Entonces, el eyacular por fuera sí puede ser que pueda llevar a que justamente queden embarazadas. Por lo que decíamos, del líquido preseminal se encuentra espermatozoides. Y si bien muchos hombres dicen que eyacular dentro de la vagina resulta siendo más placentero que eyacular por fuera, y justamente por el miedo a un embarazo, algunas mujeres no permiten esto. Hay hombres que engañan a las mujeres y se sacan el condón antes de la eyaculación y lo hacen dentro. Esto también es considerado una violencia sexual, porque estamos haciendo algo que no está permitido o no está consensuado por la otra persona. Entonces aquí también es importante tomar en cuenta que la eyaculación no es el fin último de la relación sexual genital, porque el placer está en todo el cuerpo, como lo dijimos y como lo vuelvo a repetir. Mito número 5. ¿La vasectomía es reversible? Perfecto, existen dos tipos de vasectomía, la reversible y la irreversible. La reversible, ¿en qué consiste esta vasectomía reversible? A ver, va a depender mucho. Primero, las vasectomías en general pueden ser reversibles. Esto va a depender mucho, primero, del tiempo en que se hizo la vasectomía, y segundo, de lo que se cortó o de los conductos justamente espermáticos se cortaron, ¿sí? Para el momento de la vasectomía, ya que entre más tiempo pase, prácticamente estos se van a recortar, y al momento después, si yo quisiera tener hijos en un futuro, es más complicado volverlos otra vez a ligar, ¿sí? O otra vez a unir. Y la otra cosa, la técnica que yo utilice, ya que si es como si yo tuviera una manguera y yo corto un segmento de la manguera, si es muy largo es más complicado después volverlo a unir. Actualmente existe un método que se utiliza un gel, y se coloca este gel justamente en estos conductos, y este gel pasa por un tiempo. Al momento de yo querer tener hijos, ¿sí? Se retira este gel, ¿sí? Y se puede volver a tener hijos. Entonces ahí llamamos que la vasectomía podría volver a ser reversible. Lo mismo sucedía, y por eso es que ustedes muchas veces también van a encontrar
y no solamente en los hombres, sino también en las mujeres, que va a depender mucho de la técnica en que yo utilice, por ejemplo, al momento de cortar, o la técnica que yo utilice para la trompa de falopio, al momento de la ligadura. Si yo corto un trozo muy grande o un pedacito muy grande de la trompa, este va a ser más complicado en un futuro de volver a unir, ¿sí? ¿Y qué sucedía anteriormente? Se vio anteriormente que existía una técnica que hacía que a los 10 años las trompas otra vez se volvieran a recanalizar, y por eso muchas mujeres decían, qué raro, yo me ligué, pero a los 10 años, imagínese doctor, que me vuelvo a quedar embarazada. Es porque utilizaban un tipo de técnica que a la final otra vez se volvía a recanalizar las trompas, el cuerpo lo hacía solo y volvía a recanalizar las trompas, ¿sí? Entonces, normalmente ahorita las técnicas que se utilizan o que utilizamos actualmente es corte, se corta un pedacito, se liga, y aparte de esto se quema o se cauterizan justamente las trompas. Con esto es más que suficiente para no tener hijos, por ejemplo, en el caso de las ligaduras con la mujer. Mito número 6. ¿La píldora del día después es abortiva? Esto es totalmente falso. Y la píldora anticonceptiva de emergencia o llamada comúnmente la píldora del día después, lo que produce es un engrosamiento del endometrio, lo que no permite el paso de los espermatozoides. La píldora anticonceptiva de emergencia es un derecho, accederla es un derecho. Podemos tenerla o obtenerla en cualquier farmacia de cualquier centro de salud público en el Ecuador, y también en las farmacias privadas. Las farmacias privadas tienen un costo más o menos de $6.70 y es solamente una píldora, mientras tanto que en los centros de salud es gratuita. Ningún centro de salud puede negar la píldora anticonceptiva de emergencia. En algunos centros de salud, por cuestiones de registro, piden el nombre, pero ustedes pueden dar cualquier nombre si es que no quieren identificarse. También es un derecho que ustedes la obtengan. Nadie les puede negar la píldora anticonceptiva de emergencia, y esta puede funcionar hasta las 72 horas, es decir, hasta 3 días después. Andrés les va a explicar un poco cómo funciona el tema médico de la píldora anticonceptiva de emergencia, cuál es el impacto, cuál es el efecto que tiene sobre el cuerpo, y además sería bueno también explicar cómo baja el efecto en medida de lo que se pueda tomar más veces. Se pueda tomar 2 o 3 veces al mes, o se pueda tomar más de 10 veces al año. Perfecto. A ver, también soy contundente en esto, y la píldora anticonceptiva de emergencia, el PAE, o pastilla anticonceptiva de emergencia, o pastilla anticonceptiva, o pastilla del día después, no es abortiva, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque hay un mito justamente de pensar de que al momento de yo ingerir la píldora anticonceptiva voy a abortar. A ver, lo que produce justamente esto es evitar la fecundación. La fecundación significa la unión del espermatozoide con el óvulo. Lo que yo hago, ¿sí? Anteriormente eran 2 tabletas, y puede todavía conseguirse en algunos lugares las 2 tabletas. Se toma una el día de hoy y la otra se toma 12 horas a 24 horas después, ¿sí? No debe de sobrepasar las 72 horas de haber tenido las relaciones sexuales. Si yo tuve o si se mantuvo relaciones sexuales sin protección o porque se rompió el preservativo, ¿sí? Lo que debe de hacerse es máximo tomar hasta las 72 horas. Después de esto va a disminuir la efectividad de la pastilla. Entonces por eso es que uno recomienda hasta las 72 horas. ¿Sí? Y actualmente también existe solamente una pastilla, ¿sí? Que es solamente una pastilla anticonceptiva de emergencia, y es la que normalmente se da. ¿Qué es lo que contiene justamente esto? Una carga o un aumento de lo que es estrógenos y progesterona. O sea, lo que va a ayudar justamente esto es una megadosis, por así decirlo, y lo que va a hacer es acelerar. Por eso es que también después,
a la semana, a los 3, 5 días o a la semana, puede tener una menstruación. Y esto también puede provocar, obviamente, un desequilibrio hormonal, porque es como decir una megadosis que yo le doy a la mujer justamente de anticonceptivos. ¿Sí? Obviamente esto, como ya dije, evita lo que es la fecundación, la unión del óvulo y espermatozoide, entonces no tiene nada que ver con lo que es el aborto. Además de todo, que cuando una mujer ya está embarazada, es decir, ya ha pasado de las 72 horas que puede funcionar la píldora anticonceptiva de emergencia y toma, no pasa nada. No va a tener un aborto, no va a tener un desprendimiento ni nada. Es más, si es que una mujer cuando ya tiene, digamos, 3 meses, 12 semanas de embarazo y toma pensando o intentando tener un aborto, pues no va a ocurrir un aborto, porque la píldora anticonceptiva de emergencia no funciona como abortiva. Además, algo súper importante, esta píldora es de emergencia. Esto significa que la puedo tomar cuando se me rompió el condón, por ejemplo. Y el condón puede romperse porque es de mala calidad, porque pasó el tiempo en el que yo podía utilizar el condón, está vencido, o está en malas condiciones el condón, o se salió por el movimiento, por la fricción o por la postura que tengamos en las relaciones sexuales, por un lado. Por otro lado, puede ser que yo me haya olvidado de tomar la píldora regular y tenga relaciones sexuales. Ahí puedo tomarme una píldora anticonceptiva de emergencia. Otra de las situaciones o circunstancias que puedo yo tomarme es en caso de una violencia sexual, y eso es protocolo. Cuando una mujer ha sido víctima de violencia sexual y va a un centro de salud o a una casa o un establecimiento de salud, dentro del protocolo está la suministración o el suministro de una píldora anticonceptiva de emergencia como para precautelar que esta mujer no tenga un embarazo fruto de una violencia sexual. Y repetirles, esta píldora no es abortiva. Lo que hace es impedir que haya la unión de los espermatozoides con los óvulos e impedir un embarazo, pero obviamente no la vamos a utilizar como un método común, sino es de emergencia. Si bien hablamos de embarazo en la adolescencia, que requiere también pensar en cuáles son los cambios que ocurren a la pareja, a los hombres. Sin embargo, recordar que nosotras como mujeres somos las que nos embarazamos. Nosotras como mujeres somos quienes vamos a dar a luz a una nueva vida, quienes vamos a dar de lactar, y cómo nuestro cuerpo, nuestra vida social, nuestra vida en general va a cambiar. Esto es súper importante tenerlo en cuenta. No solamente decir, es un embarazo y nos vamos a hacer cargo los dos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son todos esos cambios que se van a producir durante el embarazo, posterior al embarazo y toda la vida de una mujer sobre todo? Recordarles, chicos y chicas, que los mitos y estos prejuicios que se han venido dando de generación en generación son los que nos han impedido vivir una sexualidad sana y son los que siguen permitiendo que hayan más embarazos, más infecciones de transmisión sexual, y que nos impiden sobre todo a las personas vivir de una forma sana, de una forma sin ningún tipo de violencia, sin ningún tipo de prejuicios. Entonces recordarles esto, que para vencer los mitos y vencer los prejuicios que hay respecto a la sexualidad, lo mejor es la información. La mejor prevención para ITS, para embarazo no planificado y no deseado, es la información, definitivamente. Esto fue todo en el programa de hoy. Ponte pilas, nosotros te lo contamos. Hasta la próxima. Llegamos a ti gracias a la Red Sex, Fundación Sendas y la Dirección de Desarrollo Social y Productivo del municipio de Cuenca.